Hola, hola, dice Hebreos 9:26. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Dice Hebreos 9:26. Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Pero dice el 27, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Tú y yo vamos a morir, sin duda alguna, y va a haber un juicio. Dios sabía de ese juicio. Y Cristo va a ser el juez de ese juicio. Y en ese juicio puedes resultar culpable o inocente. Y Cristo es el juez de ese juicio. La parte hermosa es que el juez de ese juicio, cuando tú y yo muramos y resucitemos, es que el juez sabía que tú y yo vamos a ser culpables de ese juicio. Y la sentencia de ese juicio que le va a dictar el juez, que es Cristo, es: ¿eres culpable? Yo soy culpable. Y la sentencia es que tienes que estar separado de mí siempre, por la eternidad. ¿Dios va a resucitar a todos? Sí. Pero todos, no hay ni uno solo que va a ser declarado inocente. Y todos, la sentencia es la separación eterna de Dios. La parte hermosa es que el juez, sabiendo la sentencia que es, y que era justa conforme a las leyes divinas, que era justa conforme a las leyes, si alguien hace mal, merece un castigo. Si tú pecas y yo peco, merecemos un castigo, y eso es la separación eterna de Dios. Y el juez iba a ser Cristo. La parte hermosa es que el juez, me imagino que está en el juicio, está viéndote a ti y a mí, y le duele que tú y yo, que me imagino con la cabeza abajo, sabiendo que vamos a ser culpables, y el juez se quita la toga. Esto en el cielo. Se sale de la tribuna, lo estoy imaginando, no quiere decir que así sea, ¿no? Se sale de la tribuna, el juez es Dios, se despoja de su divinidad, y todos los testigos, los ángeles, viendo la escena, se despoja de su divinidad, y el juez, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hace hombre el juez, y todos los ángeles viéndole diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y viene a esta tierra, se despoja de su divinidad y se hace como tú y yo. Incluso se hace menor que nosotros, se hace indefenso, como un bebé. Y todos en el tribunal viendo qué está pasando con el juez. Y entonces todos enfocados en ese bebé, que es Dios mismo, que se hizo hombre, se hizo como tú y como yo, y creció, y él no hizo mal. Y entonces vive esta vida dependiendo del Padre, en decisiones. Ven ese juez dependiendo del Padre, que es Dios mismo, buscándolo, orando, y todos así: ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo?
buscando depender de Él y no estar solo de Dios. Jesús dependiendo de Dios Padre. Pero llega un momento, a sus 33 años, que entonces permite que lo maltraten, permite que le despojen su ropa, permite que lo humillen, permite que lo escupan y permite que lo claven en una cruz. Y el juez clavado en esa cruz permite que derramen su sangre. Y el juez muere en esa cruz. Y todos en el tribunal, viendo la escena, y muere el juez. Pero él no hizo mal y resucitó. ¿Por qué ese juez, que es Dios mismo, se despojó de su dignidad, salió de ese tribunal y se hizo hombre y fue a esa cruz? Así, dice el 27. Bueno, vamos a ver el 26. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Ese juez sabía que tú y yo íbamos a ser culpables. Fue esa cruz para quitar el pecado. Así también cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Por qué era importante? Porque ese juez sabía que iba a haber un juicio cuando tú y yo mueras. Le dolió tanto que ese juez fue a esa cruz para quitar el pecado de muchas personas. ¿Quiénes? Los que hemos creído en ti y en mí. Y entonces los que hemos creído en ti y en mí, ¿qué hizo? En esa cruz, con su sangre, quitó mi pecado y lo tomó Él. El castigo era la muerte y Él tomó mi castigo y tomó tu castigo y tomó el castigo de las personas que crean en Él, a fin de quitar los pecados de muchas personas. El juez tomó tu lugar y mi lugar, y entonces tú y yo vamos a llegar en ese juicio. ¿Y cómo nos va a encontrar ahora? Si Él tomó tu castigo y mi castigo y tomó tu maldad y mi maldad, ¿cómo nos vamos a encontrar? Inocentes. ¿Por qué? Porque entonces va a estar la escena, tú vas a morir, yo voy a morir. Va a venir ese juicio, Cristo va a ser el juez. Y va a decir, veamos los pecados de Él. Y va a estar el jurado, los ángeles. Y va a estar el juez que es justo. Y tú vas a estar ahí y va a decir, ¿qué pecados hizo? Y ellos van a decir, ninguno. No, ninguno. ¿Cómo? Sí, todos los pecados fueron quitados y limpiados. Y el juez va a traer sus heridas. Va a estar aquí, sus heridas. Va a decir, yo pagué el castigo de Él. Yo quité sus pecados. Eso va a ser hermoso. Ese juez es hermoso porque entregó su vida por ti y por mí. Sabía que tú y yo íbamos a ser inocentes, que íbamos a ser culpables, y Él tomó el castigo. Va a ser inocentes, pero va a haber un juicio. Tú y yo ese juicio la vamos a librar porque este juez tomó nuestros pecados y hemos creído en Él. Va a haber otro juicio en el cual va a ser ¿qué tanto confiaste en Dios? Ya no si eres inocente y culpable, va a ser inocente.
y pásale. Pero va a haber otro donde va a haber coronas de qué tanto creíste en Dios, qué tanto confiaste y yo confié en Él en esta tierra. Qué tanto dependí de Él. En el momento que tú y yo vamos dependiendo, vamos creyéndole a Dios, lo vamos buscando, vamos orando, vamos intercediendo. ¿Qué está pasando? Estamos, sin saberlo, estamos cosechando tesoros en el cielo. Y esos tesoros, ¿qué va a pasar en ese juicio? Que tú y yo vamos a estar tan contentos por haber librado el juicio que venía sobre nuestras vidas, porque el juez ya nos declaró inocentes, que entonces va a venir uno para nosotros, y entonces ese juicio va a decir, ¿qué tanto confiaste? Y lo que tú y yo vamos a reaccionar y declara la Biblia, que va a ser nuestra reacción natural, no porque Dios nos lo pida, sino va a ser la reacción natural, van a estar las coronas. Y los que realmente hemos confiado, descansado en Él, le vamos a decir, esto que yo no sabía que estaba cosechando aquí en el tierra y tú me lo estás dando, Dios, yo no merezco esto y te lo entrego, mis coronas. Cada quien va a haber algunas coronas que no van a valer nada porque ni confiaste ni descansaste, pero va a haber otros que en una crisis confiaste en Dios, en dudar fuiste y buscaste a Dios, confiaste, lo oraste, lo buscaste en su palabra, y eso va a generar una corona, y esa corona te la van a ganar. Y entonces ¿cuál va a ser la reacción? Y lo declara la Biblia, que tú esa corona te la van a poner, pero tú te vas a quitar y decir, Cristo, esto lo mereces tú, porque yo estoy aquí por ti, yo confié en ti por ti, descansé en ti por ti, viví por ti, y aquí está mi corona y te la entrego. Veamos otra vez para que se entienda. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. El juicio va a ser Cristo juzgando. Una vez que mueres va a resucitar y va a ser juzgando. Pero el juez, si tú y yo creímos, nos va a declarar inocentes porque Él ya tomó tu pecado y tu maldad en esa cruz. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. ¿Por qué no dice de todos? Porque no todos vamos a depositar nuestra confianza en Cristo. Algunos en ese juicio no la van a librar. Muchos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Cristo tomó sus pecados, pero ellos no cerraron el pacto. No creyeron en Cristo, no le entregaron su vida a Cristo. Y no se cerró el pacto. Y entonces ese juicio va a ser decir, ok, entonces ¿qué obras hiciste? Veamos. No, pues yo ayudé a tal persona, yo ayudé a tal. Perfecto, no te alcanza para entrar aquí, llégale. Y el castigo y la separación eterna. Lamentablemente muchos en ese juicio van a ser separados eternamente de Dios. No confiaste en Dios, no descansaste en Él, no le entregaste tu vida a Cristo. Muchos pastores, sacerdotes, religiosos, lamentablemente van a pensar que por su religión, por ser pastores, por ser sacerdotes, por ser religiosos, la van a librar. Pero Dios va a ver su corazón si realmente le entregaron su vida a Dios o no va a ser en apariencia. Los que realmente le hemos entregado la vida a Dios, ¿cuál es el pacto? El pacto se cierra y el Espíritu Santo desciende del cielo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. Su Espíritu desciende y habita en nosotros. Y nos empieza a enseñar, nos empieza a poner un anhelo de buscarlo, nos empieza a depender de Él. ¿Quién va a ser salvo? En apariencia, mucha gente puede aparentar, mucha gente puede enseñar en las iglesias, mucha puede estar en el liderazgo, mucha gente puede ser muy religioso, pero yo no conozco su corazón, ni tú conoces su corazón. ¿Cómo vas a estar seguro si tú realmente? Pregúntale a Dios. Y dile, Dios, déjame no engañarme y pensar que yo soy salvo, que yo ahora voy a librar y sea mi religión. Pero realmente no ha descendido el Espíritu Santo sobre mí.
Eso es entre tú y Dios. Pero los que realmente hemos cedido a Dios, la vamos a librar en este juicio. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Que estemos en esto, que Dios quita el pecado de muchas personas. Cristo vendrá otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, porque Cristo ya vino una vez, se hizo humano, fue a esa cruz y quitó el pecado tuyo y el mío. Y los que hemos confiado, se ha cerrado el pacto y el Espíritu Santo ha venido a descender sobre nosotros. Pero Cristo va a regresar una segunda vez. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque eso ya se lo ocupó en la cruz, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Para tomarnos y estar en su presencia junto con Él. ¿Qué quiero cerrar con esto? Es asegurémonos de depender de Cristo. Asegurémonos de ir cosechando esas coronas, que sean coronas reales. Asegurémonos que el pecado no nos domine, porque entonces no estamos dependiendo de Cristo, no estamos permitiendo que Cristo nos limpie. Necesitamos buscar que Cristo realmente sea transformándonos, vivir una vida real. Si Cristo ya quitó nuestros pecados, no tenemos por qué andar batallando. Busquémoslo en la palabra, busquémoslo en la oración, supliquémosle. Que no nos autoengañemos pensando que somos salvos, pensando que tenemos el control de nuestras vidas. Sino más bien diciendo: Dios, te necesito, ser real en mi vida. Ayúdame a vivir una vida plena. Ayúdame a que tu Espíritu descienda y ayúdame a estar completo en ti. Hagamos eso esta semana. Busquémoslo en oración, suplicándole. Vayamos a la palabra. Que Él ponga una hambre y que no nos autoengañemos. Y que sea Él realmente dando esas coronas porque estamos dependiendo de Él y anhelando. Y cuando Él venga otra vez, lo recibamos con los brazos abiertos, diciendo: Dios, te conocí en esta tierra, dependí de ti y gracias porque me ayudaste y caminaste conmigo y porque ahora todo tiene sentido por ti. Pero desde ahora, veámoslo otra vez y con eso cerramos. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Eso ya sucedió en esa cruz. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ese juicio, el juez ya fue esa cruz y quitó el pecado. ¿Quiénes van a liberarle a ese juicio? Aquellos que hemos realmente de corazón, Cristo, hemos cerrado el pacto, porque Él ya pagó tu pecado y hemos creído en Él y hemos dependido de Él y el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. Los que no, van a ser declarados culpables y van a ser separados de Dios, porque tuvieron la oportunidad, Cristo ya hizo todo y entonces les va a poner cuentas y va a decir: pues no te alcanza, bro, para quitar tu pecado. Seamos de los que cerremos el pacto y que nos use para que más personas también cierren el pacto, para interceder por más personas, para interceder por nuestro país, para interceder por los perdidos, para que Cristo los toque y cierre el pacto, porque Él ya hizo todo, Él ya tomó y están esclavizados a su pecado y no han podido salirse. Es porque no han cerrado el pacto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Que seamos de los que ya quitó nuestros pecados. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, porque eso ya se ocupó en la cruz, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Esperemos con anhelo su venida. Él va a regresar por ti y por mí, para llevarnos a su presencia, para estar en Él, depender de Él.
Cristo, por favor, no dejes que nos autoengañemos, no dejes que vivamos una vida mediocre, apagada, en depresión, en tristeza, en desánimo, cuando tú ya has hecho todo. Tú ya viste ese juicio. Y gracias, Cristo, porque te despojaste de tu divinidad, te hiciste hombre y fuiste a esa cruz para morir y tomar nuestro pecado. Ayúdanos que no desechemos eso. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a no estar apagados, tristes, deprimidos, sin rumbo, sino al contrario, anímanos, reaviva nuestro espíritu, nuestra alma. Reaviva, pon una hambre nueva para buscarte en la palabra en la semana, para orar, para que tú nos hables, para interceder y más personas vengan a tu reino. Ayúdanos a depender de ti, a realmente estar viviendo bajo tu poder, a estar viviendo bajo que tú nos guías realmente y no engañarnos, Señor. Guíanos, llénanos, déjanos depender de ti, déjanos ver tu rostro, caminar en ti, ver tu poder, en nuestra familia, en nuestros cercanos y aún en los no cercanos, en la iglesia. Aquellos que aún van a la iglesia pero están como muertos, Señor, están apagados. Incluso hasta enseñan, son pastores, sacerdotes, tienen un puesto de liderazgo, Señor, pero realmente no han creído en ti. Haz que tu iglesia, realmente tu cuerpo, crea en ti, que la gente realmente sea transformada, que nazca de nuevo, que viva bajo tu poder, bajo tu espíritu, que no nos autoengañemos, Señor. Reaviva tu iglesia para interceder unos por otros, para que tu espíritu nos domine, para ser guiados por ti y nuestras oraciones literal lleguen a tu presencia. Señor, sabemos que Jesús, tú estás intercediendo por nosotros. Síguelo haciendo, por favor. No dejes de interceder por nosotros. No dejes que nos caemos. Levántanos y llévanos a vivir en ti, depender de ti, conocerte y conócenos, por favor, Jesús. Haz una obra que tan solo tú puedes hacer y que tu plan en cada uno de nosotros se lleve a cabo. Vive con nosotros, no dejes que demos pasos sin tu presencia. Guíanos, llénanos, pero sé tú, por favor, con nosotros. No que vivamos en una religión, sino en tu presencia, Señor. En ti, Jesús, sé una realidad para nosotros, en cada uno de nosotros, por favor. Déjanos crecer espiritualmente. Déjanos estar plenos en ti y vivir para ti y contigo, Dios. Muéstranos tu amor esta semana. Muéstranos cuánto nos amas, qué tan importantes somos para ti. Danos una identidad en ti, Cristo, que no sea identidad en lo que pensamos, en lo que la gente dice, en lo que creemos. No, danos una identidad en ti, Cristo, de quiénes somos en ti. Y déjanos estar en ti, por favor. Te necesitamos, Jesús. Haz una obra que nadie más pueda hacer. Haz algo, reaviva nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente. Por favor, llénanos de ti, Jesús. En tu bendito nombre. Amén. Nos estamos viendo.